Hace apenas unos días hablé en este mismo canal de YouTube sobre la tesis bajista que había publicado Hindenburg Research sobre el holding de la superestrella de Wall Street, Carl Icahn. Bueno, pues hoy toca analizar su respuesta. Vamos a ello. Bueno, antes de entrar en harina, permitidme que hagamos un pequeñito resumen de cuáles eran los principales focos de duda que Hindenburg Research hizo sobre la empresa de Carl Icahn. Os voy a dejar también por aquí, no sé dónde, el enlace al vídeo, por si alguno no lo ha visto, pero bueno, básicamente era, por una parte, el precio de las acciones, que cotizaban muy por encima del valor neto de los activos. De hecho, si lo comparábamos con empresas competidoras, como podían ser el fondo cerrado de Bill Ackman o el de Dan Loeb, estos cotizaban con descuento, mientras que el de Carl Icahn cotizaba con una prima de más del 200%. Bueno, esto se explicaba por los altos dividendos que pagaba, por la superfigura que es el propio Carl Icahn dentro de Wall Street, que básicamente atrae a público minorista, y era muy curioso que no había institucionales dentro del accionariado de la compañía. Bueno, luego también hablaba de el importante papel de la banca de inversión Jefferies como colocador de acciones y también emitiendo informes favorables a la compañía. También ese pasado oscuro de su presidente y su relación personal con Carl Icahn. Pero bueno, el segundo punto era muy interesante porque hablaba de la inviabilidad matemática para pagar los dividendos en el futuro. Si recordáis, el dividendo acumulado desde el 2014 ascendía a 1,6 billones de dólares norteamericanos, es decir, 1.600 millones de dólares, mientras que el flujo de caja libre de la compañía había sido de menos 4,9 billones de dólares norteamericanos. Por lo tanto, inviable. El tercer elemento de discordia es la sobrevaloración de los activos de la compañía. El primero que cuestionaba eran los propios fondos de inversión, que representaban más o menos el 45% de los activos de Icahn Enterprises, y que ya perdían desde 2014 pues un 54%, mientras que el S&P 500 había tenido un retorno positivo en ese periodo acumulado de más del 100 y pico. Luego también hablaba de los problemas de la empresa de energía de CVR Energy, más o menos el 25% de los activos de la compañía, que estaba pasando por problemas de negocio, y además en lo que venía siendo 2023 ya perdía un 14% de su valor en el mercado. Hablaba también de la empresa de envasados cárnicos Viskase, que estaba básicamente mal valorada. Carl Icahn la valora con múltiplos comparativos, asignándole 9 veces EBITDA, cuando esto ya en sí es bastante generoso porque los resultados de esta empresa son muy discretos, y que realmente debería haberlo hecho por valor de mercado. Esto quiere decir que si a día de hoy Carl Icahn lo ha imputado en el balance por unos 200 y pico millones, realmente a precios de mercado debería estar en los 90 millones aproximadamente. Bueno, hablaba del segmento de automóviles, que tenía flujo operativo negativo en los últimos años, una subsidiaria Autoplus que en 2023 había quebrado, y eso lógicamente tiene que hacer que los activos valgan menos, y luego el real estate, que no había cambiado su valoración de 400 y pico millones todos los años, cuando dos activos muy singulares, como era la Torre Trump y un campo de golf que había quebrado nada más comprarlo, pues ya no valían lo que ponían los libros por sentido común, y eso debería haberse corregido. Y luego ya por último, hablaba de la deuda, muy tensionada. ¿Por qué? Primero, porque principalmente había sido emitida cuando los tipos de interés estaban muy bajos en el mercado, y ahora que va a empezar a tocar a refinanciarla, sobre todo en 2024, que le vencen 1.000 millones, etcétera, lo va a tener que hacer a tipos más altos. Y aquí el problema es que el propio Carl Icahn ha puesto como garantía su propio patrimonio. Carl Icahn a día de hoy tiene más o menos el 85% de las acciones de la empresa, y ha dicho que él pone como garantía pues más del 60% de las acciones propias que él tiene. Esto está muy bien porque puede alinear a los accionistas con el management, con este caso con las decisiones que toma Carl Icahn, porque es el principal interesado en que esto vaya bien. Pero lo que dice Hindenburg Research es que esto es muy peligroso, porque si tú estás poniendo como colateral, como garantía, unas acciones propias, si el precio de esas acciones caen, puede ser que tu garantía no sea suficiente, te pidan garantías adicionales, y si no tienes, te puedes ver forzado a vender tus propias acciones, y esto haría un deslizamiento para abajo, una presión vendedora que haría hundirse aún más el precio de las acciones. En cuanto a la respuesta de Carl Icahn, en formas es muy contundente, aunque no entra en el fondo de algunas cuestiones. Esto no quiere decir que Carl Icahn no tenga razón y Hindenburg Research sí.
bueno, cada uno tendrá que valorar la información y buscar su propio equilibrio. Pero es verdad que en algunas no entra demasiado en detalle y puede llamar la atención. Bueno, decía que en formas es muy contundente y empieza así. Dice: declaración en respuesta al informe engañoso y egoísta de un vendedor en corto publicado el 2 de mayo del 2023. Dice: Hindenburg Research, fundada por Nathan Anderson, debería llamarse más acertadamente Blitzkrieg Research. No sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, estos eran batallones del ejército nazi, ¿no? Que no tenían ningún tipo de piedad. Dice: dadas sus tácticas de destruir propiedades y dañar a civiles inocentes. El modus operandi de Anderson es lanzar campañas de desinformación para distorsionar la imagen de la empresa, dañar su reputación y sangrar los ahorros ganados con tanto esfuerzo por inversores individuales. Pero a diferencia de muchas de sus víctimas, no nos quedaremos de brazos cruzados. Tenemos la intención de tomar las medidas apropiadas para proteger a nuestros accionistas. A ver, aquí Carl Icahn lo único que hace es describir lo que hace un research, una casa de investigación como Hindenburg. O sea, lo que hacen básicamente es detectan una empresa que puede tener problemas o que está maquillando su contabilidad o que realmente vale mucho menos de lo que cotizan sus acciones, y cuando están seguros de ello, se ponen a corto, apuestan a que el precio de las acciones se va a hundir, luego publican el informe bajista, la tesis bajista, lo difunden por todos lados, y eso hace que venga una corriente, pues, de miedo, de temor, de gente que vende, de ventas agresivas, de gente que se quiere aprovechar de esa situación, ¿no? de pánico, y hace que el precio de las acciones caigan, pero ellos ya vendieron arriba y lo que hacen es lucrarse con esa caída de una manera extraordinaria. Es decir, Hindenburg Research se ha hecho de oro con la caída de las acciones de $50 a los 21, ¿no? Es decir, aquí lo único que hace es definir de una manera ruda lo que hace este tipo de casa de investigación. Luego dice: en los últimos años el rendimiento de nuestro segmento de inversión ha sido inferior a nuestros promedios históricos. Aquí no está contradiciendo nada, o sea, es público que los fondos están perdiendo un 54% y él lo reconoce, no tiene mucho que objetar. Dice que un detractor clave ha sido que tenían una visión bajista del mercado y que, bueno, que están tomando medidas para intentar reducir sus posiciones cortas. Vale, en ese sentido no está diciendo nada que sea mentira, ¿no? Dice: esperamos que con el tiempo el rendimiento de Icahn Enterprise Partnership hable por sí mismo. Tenemos un balance sólido con 1,9 billones de dólares en efectivo, 4.000 millones de dólares en liquidez, y estamos listos para aprovechar todas las oportunidades. Bueno, en cuanto a la valoración de los activos, ¿vale?, que es uno de los puntos de foco de duda que plantea Hindenburg Research. Básicamente, lo que ha utilizado Icahn Enterprise Partnership es diferentes métodos de valoración. El 69% de todos sus activos sí están valorados a mercado, por ejemplo, los fondos de inversión. A valor contable, como pueden ser los REITs, están el 14% de sus activos. Por valoraciones de terceros, como podría ser un informe de una casa de inversión, una tasación inmobiliaria, etcétera, el 8% de sus activos, y por comparables, como podría ser el caso de la empresa cárnica, el 8%. Adjunta una tabla además muy interesante donde se especifica y se detalla los diferentes activos y cuál es el método de valoración que emplea. Y una de las cosas que intenta matizar aquí Carl Icahn es que al final ellos se dedican a comprar empresas, pues, que están en relativos problemas, adquieren el control sobre ellas, hacen una gestión activa, es decir, intentan cambiar cosas, hacen activismo corporativo dentro de la compañía, y luego muchas de ellas terminan vendiéndolas. Es decir, aunque durante el transcurso de ese activismo, de esa gestión activa que hacen sobre la propia compañía, puede ser que el valor de los activos fluctúe, pero cuando realizan la venta es cuando realmente tienen éxito, y eso es lo que realmente intentan buscar. Y ponen como ejemplo un montón de salidas que les han salido muy bien. Empresas que cuando el valor de los activos antes de salir era uno determinado, y cuando realizan la venta era superior, generando una plusvalía para la compañía. No olvidemos que al final este es un holding de inversión, que lo que se dedica es a comprar negocios y a intentar venderlos luego por un precio mayor. Luego hace otra matización que creo que es interesante, y habla que Icahn Enterprise Partnership es una sociedad de cartera diversificada que consolida sus negocios, pero que a efectos de lectura del cuadro de flujos de efectivo eso puede ser engañoso, porque hay muchas compañías, como puede ser la de Viskase, que tienen control, pero no tienen el 100% de la compañía. Y esto a efectos contables
genera un pequeño problema. La normativa te obliga a consolidar el 100% de los ingresos, gastos, activos y pasivos de esa compañía que posees. El 100%, pero tú solo posees una parte significativa de ella, no el 100%. En el caso de Bizcase, solo poseen el 90%. Eso hace que tanto cuenta de pérdidas y ganancias como balance de situación como cuadro de flujos de efectivo puede estar hinchado. Por lo tanto, aquí lo que dice Cal Icahn es que a partir de 2018, para facilitar la interpretación de los estados financieros y del negocio en sí a los inversores, empezaron a publicar aparte lo que eran los cuadros de flujos de efectivo, también de ingresos y gastos, de manera desglosada, separando lo que era el holding y los diferentes segmentos de negocio que tenían. Bueno, básicamente lo que está diciendo es que si nosotros atendemos al cuadro de flujos de efectivo consolidado, pues vamos a tener una imagen poco realista, y para ello, para facilitarlo, empieza a publicar a partir de 2018 un cuadro complementario que ofrece esos flujos de efectivo por segmentos, separando claramente el holding de la compañía. Esta información también la ofrece en las mismas cuentas anuales con el resto de segmentos del negocio, como decíamos, con energía, automoción, real estate, metales, etc., ¿no? ¿Por qué digo esto y por qué lo matiza la compañía? Porque aquí hace una afirmación que es la siguiente, dice: de 2016 a 2022 el aumento neto de los flujos de efectivo de nuestro segmento de sociedades de cartera fue de 1,6 millones de dólares. Esto lo está planteando para intentar justificar el pago de dividendos. Lo que está diciendo es que, aunque el flujo de efectivo, como vimos antes, y es el que calcula Hindenburg Research, que cogíamos el cuadro de flujo de las operaciones y le quitábamos el CAPEX, no de suficiente y haya sido de 4 billones negativo, de 4,9, no haya dado suficiente para pagar el pago de dividendos, lo que dice es que tenemos que de alguna manera fijarnos en la caja que genera el holding de la compañía, y en este sentido dice que el flujo ha sido positivo en 1,6 billones de dólares y los dividendos que se habían pagado eran de 1,6 billones de dólares. Está diciendo que aquí se justifica el pago de los dividendos. No lo dice de manera expresa, pero yo intuyo que van por ahí los tiros. El caso es que cuando uno coge los flujos de efectivos, ya no solo el free cash flow, sino la caja neta, que es lo que dice Cal Icahn, porque habla de el aumento neto de los flujos de efectivo, está hablando de la caja neta, no del flujo de caja libre, es decir, está cogiendo el flujo de las operaciones, le está restando inversión y le está sumando o restando financiación. Bueno, pues eso debería dar 1,6 millones desde 2016. Yo cuando hago las cuentas de caja que ha generado el holding company y la parte de investment, y desde el 2016 la suma es 144 en el holding y de menos 2,7 billones en la parte de investment. Y luego de 2018, este sí que es de 1,2 y el de investment 1,3. Es decir, a mí no me sale ese 1,6 millones. En cualquier caso, si miramos de nuevo el puente de caja que vimos en el vídeo anterior, recordad que aquí teníamos la caja con la que partíamos en 2014, el flujo de caja de las operaciones, pero luego aquí teníamos la adquisición de negocios y la venta de negocios, que es básicamente una de las actividades principales de Icahn Enterprises. Bueno, en adquisición de negocios en este periodo había tenido una salida de 2,7 billones y una entrada de 4,3 billones. La diferencia sí que es más o menos ese 1,6 millones de dólares, que es el 1,6 billones o 1.600 millones de dólares pagados en reparto de dividendos. Bueno, y ya para casi terminar, tampoco quiero hacer esto demasiado largo, Cal Icahn critica del informe de Hindenburg que es una estupidez comparar su empresa con los fondos de Dalloe y Bill Ackman. Básicamente porque estos son fondos cerrados que tienen comisiones de gestión, comisiones de éxito, y además por esa naturaleza de fondo cerrado hace que sean muy líquidas y que por lo tanto no sea nada raro que coticen con descuento. Por lo tanto, no tiene ningún sentido compararlas. Donde yo creo que es más interesante, y aquí igual Icahn no hace una respuesta igual demasiado transparente, es en el tema de los préstamos y sobre todo utilizando la garantía de patrimonio personal para respaldarlos. Aquí básicamente lo que dice primero es defender su libertad para poner su patrimonio como garantía de los préstamos, lo cual es perfectamente legítimo. Y luego también, y esto yo creo que es cierto, que de alguna manera eso alinea los intereses de los accionistas con los suyos propios, lo cual está bastante bien. Pero aquí lo que intenta matizar Hindenburg es que este tipo de préstamos tiene cierto riesgo. ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Aquí en el cuadro este de la derecha estamos viendo a 31 de diciembre del 2022
los vencimientos de deuda a los diferentes años. Lo que vemos que en 2004 vencen 1.000 millones de dólares, un billón norteamericano. Bueno, imaginad que, bueno, esto lo tendrá que hacer ahora Carl Icahn, tendrá que refinanciar esa deuda para poder devolver este principal. Bueno, pues supongamos que pide un préstamo de 1.000 millones y el acreedor financiero le pide una garantía del 15%. Es decir, le dice, quiero que mantengas 150 millones a modo de garantía para yo darte un préstamo de 1.000 millones que me devolverás en tanto plazo y a un tipo de interés determinado. Bueno, a este respecto, Carl Icahn dice no hay ningún problema, yo pongo sobre la mesa tan número de acciones que yo tengo, se ha calculado que más o menos es el 65% de las acciones que él tiene, que en total suman 200 millones. Bueno, como tú solo me pides 150, yo tengo un colchón para garantizar este préstamo de 1.000 millones. Bueno, muy bien, hasta aquí sin ningún problema. Las acciones están cotizando a día de hoy a 27, pero ¿qué pasa si el día de mañana vienen a valer la mitad? ¿Vale? He hecho una exageración para que se entienda. Y valen 13. Lógicamente, el valor de esas acciones que ha puesto como garantía Carl Icahn valdrán menos de 200 millones. En este caso, valdrán la mitad, 100 millones. En este caso, no serán suficientes para cubrir los 150 millones que el acreedor financiero le exige. Aquí entonces solo hay dos soluciones. O bien añades garantías adicionales con otro patrimonio tuyo que tengas por ahí, con liquidez o con nuevas acciones de la compañía, o bien yo liquido tus acciones. Claro, en este segundo caso sería el margin call, que haría que además las acciones tuviesen una presión de vendedor adicional, porque se están vendiendo, para liquidarlas y convertirlas en cash, lo que haría que el precio se pudiese desplomar aún más. Esto es lo que pone sobre la mesa Hindenburg Research, que además dice que sobre los préstamos que se están negociando no hay ningún tipo de información, ni sobre cuantía, ni sobre plazo, ni sobre tipo de garantía, ¿no?, de margen de depósito, ni sobre tipo de interés, no hay ningún tipo de información y que los accionistas la merecen, porque es un tema bastante delicado. Bueno, y ya resumiendo, veremos en un próximo vídeo cuál es la contrarréplica de Hindenburg Research a esta respuesta de Carl Icahn, pero yo diría que primero sobre el primer punto de los precios cotizando por encima del NAV, respecto a las razones no desmiente nada y además es así, evidentemente hay mucho público minorista que compra las acciones de la compañía de Icahn por los altos dividendos y por lo que representa él como figura dentro de Wall Street. Sí que critica de manera importante que no se ha de comparar las acciones de su empresa con las de los fondos privados de Bill Ackman y Dan Loeb. En cuanto a la inviabilidad de los dividendos, la responde de manera soslayada, no de una manera expresa, pero sí que plantea que lo que son la caja que genera el holding en las inversiones es positivo y además se asemeja un poquito al desembolso que se ha realizado en forma de dividendos. En cuanto a los activos sobrevalorados, yo creo que al final es una cuestión de criterios de valoración. La normativa lo permite y tú, al final, todas las empresas se van a intentar ajustar dentro de la legalidad aquella manera de valoración que más le convenga. Sí que es verdad que la labor del analista es estimar cuál es el valor real de los activos que componen esa compañía, independientemente de que la empresa haya utilizado un criterio legal. Por ejemplo, si en los activos inmobiliarios que no han variado en los últimos años realmente vemos que algún activo, algún inmueble ha perdido muchísimo su valor, me da igual que lo esté contabilizando bien. Yo tendré como analista que tenerlo en cuenta y aminorar el valor de los activos. Y eso es de alguna manera lo que está defendiendo Hindenburg. Y luego con respecto a la deuda tensionada, yo creo que no responde de manera expresa ni aporta ninguna información concreta. Sí que declara, ¿no?, su libertad para poder poner su patrimonio personal. Sí que creo que es cierto que alinea los intereses de accionistas con él, pero sí que entraña un cierto riesgo, ¿no? Y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta y luego ya veremos en el próximo vídeo que una de las cosas en las que más incide Hindenburg Research es precisamente en este punto de aquí. Pero bueno, como decía, esto lo veremos en un próximo vídeo, a ver si con esto conseguimos tener una foto lo más objetiva posible de lo que está sucediendo con la compañía de Carl Icahn.